Ahora sí. Bueno, ah, acá. ¿Cómo están? Saco la cámara y les voy a compartir, primero que nada, mi pantalla. Bien. Bueno, como les decía, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar con una metodología de resolución de los problemas, ¿sí? Que vamos a ir siguiendo paso a paso. Pero para eso tenemos que tener, primero que nada, un enunciado. Si se fijan el enunciado que les envié hace un momento, ah, bueno, perdón, disculpen que no encuentro. Ahí está. Quiero quitar mi video así pueden ver con mejor calidad el- la presentación. Fíjense, tenemos el ejercicio con el que vamos a trabajar, ¿sí? En el cual nos pide realizar una subrutina inicialmente, ¿sí? Que sea reusable. Ahora vamos a hablar un poco también de qué significa que sea reusable y demás, que determine si un número A se recibe por referencia a través de la pila, ahí nos está dando la pauta del pasaje de parámetros que tenemos que usar, es mayor a otro número B que se recibe por valor a través de la pila. ¿Sí? O sea, vamos a tener pasaje de parámetros guía pila. En caso de que así lo sea, tenemos que tomar estos valores, compararlos, ¿sí? Y en caso de que A sea mayor que B, reemplazamos el valor del parámetro por referencia, o sea, del valor de A, con el recibido por valor, que es el valor de B. Y estos datos, bueno, nuestra rutina tiene que trabajar con datos de tipo Word y enteros positivos. Bien, hasta ahí tenemos el enunciado, ¿sí? O la parte de la rutina que tenemos que implementar. Ahora bien, siempre que tengamos una solución de este tipo, que vamos a pedir primero una rutina y si vieron más abajo, tenemos la implementación de un programa con esas subrutinas, ¿sí? Que utilice esas subrutinas, vamos a tener como una especie de pasos a seguir. Esos pasos a seguir son los que les quería mostrar acá un poquito más detallado. Inicialmente lo que vamos a tener es una parte que es la subrutina, que es lo que primero vamos a desarrollar, y en esa subrutina vamos a tener que fijarnos qué pasaje de parámetros vamos a, vamos a utilizar o que nos están pidiendo, ¿sí? Depende de si nos están pidiendo uno en específico, bueno, tenemos que respetar ese pasaje de parámetros, ¿sí? Fijarnos qué hace la subrutina con esos parámetros y después, bueno, ver cómo hacer la vuelta al programa y que el módulo sea reutilizado. Y después en el programa, bueno, tenemos que hacer el envío de esos parámetros que necesita la subrutina, ver qué hace, ver si itera o no, si tiene más de un elemento o cómo trabaja, hacer el llamado a la subrutina donde corresponda y bueno, hay algunos procesamientos adicionales que vamos a tener que resolver, ¿sí? Entonces, si yo me voy a nuestro código, a lo que queremos empezar a escribir de nuestra solución, vamos a tener una cosa de este estilo en Bonsi, ¿sí? Yo acá ya puse unos datos que son los que venían ahí en el enunciado, ¿sí? Y le dejé lugar a la subrutina y lugar al programa. Con lo cual, vamos a empezar, como decíamos recién, en esta secuencia de pasos, con la subrutina. Bien, dijimos que teníamos un pasaje de parámetros que considerar, ¿sí? Como primer paso. Entonces, lo que vamos a tener que ver en nuestro enunciado es qué pasa, ¿sí? Con esos parámetros. Fíjense, dijimos que venían por la pila. Entonces, vamos a necesitar que nuestra pila tenga esos datos cargados, por decirlo así, como para hacernos la idea de cómo viene la solución. Así que tenemos que imaginar una pila en la cual va a venir inicialmente, que estamos hablando de que A viene por referencia a través de la pila, vamos a tener el offset de esa variable, ¿sí? O sea, vamos a tener algo del estilo offset, ¿sí? El offset, ¿sí? De A. Ahora, luego, digamos, el offset va a ser 16 bits, con lo cual vamos a ocupar dos de estas, consideren que esta fila de la tabla, ¿sí? Es de 16 bits, vamos a tener el offset de A y luego vamos a tener
el dato, ¿sí?, de B. ¿Por qué lo ponemos como 16 bits? Porque estamos diciendo que vamos a trabajar con datos de tipo Word, ¿sí? Y enteros positivos, bueno, para simplificarlos y no complicarles la existencia con eso. Entonces, vamos a tener inicialmente en la pila el offset de A y el dato de B, ¿sí? Todo esto apiladito. Además, si vamos a estar trabajando con una subrutina, tenemos que tener en cuenta a la hora de implementar, ¿sí?, que en algún momento esa subrutina fue llamada. Con lo cual, acá también vamos a tener el IP apilado, ¿sí?, o la dirección de retorno de la subrutina, ¿sí? Ahí está. Con lo cual, vamos a tener que tener en cuenta en todo momento, mientras estemos en las subrutinas, que nuestra pila inicialmente tiene estos tres datos, ¿sí? Y, bueno, tenemos que ir viendo cómo trabajar con ellos dentro de la subrutina. Entonces, ¿qué voy a hacer para mi solución? Bien, voy a considerar inicialmente en Consim que tengo esto, ¿sí? Tengo estos tres datos apilados. Recuerden este esquema de la pila, que lo vamos a tener de referencia para trabajar ahora en el código. Ahora, ¿qué tenía que hacer nuestra subrutina? Fíjense, recibir estos dos datos, ¿sí?, y compararlos a ver quién es mayor que quién. Con lo cual, vamos a hacer dentro de la subrutina, o sea, acá después de la declaración del inicio de la subrutina, ¿sí?, pusimos el nombre subr, fíjense que acá le dejé un nombrecito en la etiqueta, vamos a tener que trabajar con la pila, obligados en este caso. Si hubiese sido el pasaje de parámetros por otro medio, o sea, por registro, ¿sí?, no tendríamos que estar accediendo a la pila, vamos a necesitar acceder a la pila. Para acceder a la pila, como es un área de memoria, vamos a necesitar hacer direccionamiento indirecto, ¿sí? Con lo cual vamos a necesitar también que nuestro puntero de SP, que está acá, ¿sí?, dentro de los registros especiales de la CPU, vamos a necesitar que el valor del SP esté en algún registro que me permita direccionar esa memoria. Como ya sabemos, para poder direccionar la memoria indirectamente, en este caso, pero lo tenemos en el SP, vamos a necesitar del registro BX, ¿sí? Con lo cual, nuestra primera operación va a ser hacer un move a BX de nuestro stack pointer, ¿sí? Porque vamos a necesitar la dirección de dónde quedó el puntero de la pila, ¿sí?, para poder empezar a acceder a estos parámetros que nos pasan por pila. Recuerden siempre que tenemos esas tres, teníamos apilado la dirección de A, la copia de B, ¿sí?, y el IP. Con lo cual, en BX ahora va a estar el puntero, por decirlo así, o la referencia a la dirección de memoria donde está, ¿qué cosa? El IP, ¿sí? Lo último, el tope de la pila, lo último que se apiló. Por lo tanto, vamos a necesitar que una vez que nos trajimos el SP a BX, ¿sí?, tenemos que acceder a los parámetros, no nos interesa acceder al IP. O sea, no nos interesa acceder todavía, ¿sí?, porque todavía no estamos pegando la vuelta del módulo, estamos dentro de la rutina, no nos interesa acceder al IP, nos interesa acceder a los parámetros que le pasamos a la rutina. Entonces, vamos a necesitar saltar ese IP que habíamos puesto ahí al medio, ¿sí?, y poder acceder a los parámetros que teníamos en la pila. Con lo cual, vamos a tener que hacer un desplazamiento de este BX, ¿sí?, o desplazamiento de este valor del SP que tenemos, ¿sí?, para poder acceder a los parámetros. Si queremos saltar el IP, sabemos que el IP es una dirección de memoria, con lo cual tiene 16 bits, vamos a necesitar hacer una suma a BX, ¿sí?, de 2, ¿sí?, 2 unidades para poder desplazarnos 2 celdas de memoria más adelante, ¿sí?, más abajo en la pila. Con eso saltamos el IP. Acá estamos saltando el IP. Vamos a poner así para que quede el comentario, ¿sí? Una vez que hicimos eso, nos va a interesar decir, bueno, accedo a los parámetros, ¿sí? ¿A quién voy a acceder primero? Si venimos en el orden de la pila que teníamos dibujada, ¿sí? Si salto el IP, me trabo la lengua,
voy a estar accediendo al dato de B, ¿sí? Y después, bueno, puedo acceder al offset de A más tarde. Entonces, vamos a hacer eso, nos vamos a quedar con el dato de B, ¿sí? Vamos a acceder, vamos a decir, bueno, me traigo a, por ejemplo, a ver, no sé, me traigo a dx, ¿sí? El valor está dentro de lo apuntado por dx, ¿sí? En este caso nos estamos trayendo, como dijimos recién, el contenido de lo que apunta dx. Si dx es el SP más 2, perdón, el SP estaba acá, el SP más 2 va a estar acá, con lo cual nos estamos trayendo el dato de B, ¿sí? Y lo estamos guardando en dx. Luego, vamos a ver, ahí ya nos trajimos dato, ¿sí? De B. Ahora, una vez que ya hicimos esto, decimos, bueno, nuestro puntero en BX, por nuestra referencia en BX, sigue apuntando al dato de B. Para poder traerme el offset de A, ahora necesito desplazarme otra vez, ¿sí? Con lo cual voy a decir de vuelta a BX 2 unidades, ¿sí? Para poder saltar el dato de B, ¿sí? Está en la pila. Y ahora, como ya lo salté, digo, avancé, digamos, en el valor de BX 2 posiciones, me puedo traer, ¿sí? El dato de B. Por ejemplo, me lo voy a traer a BX, ¿sí? Digo, move BX, lo apuntado por BX. ¿Y por qué hice esto? Fíjense, si yo me traigo el dato el siguiente dato, ¿sí? O el siguiente parámetro que teníamos, que era un offset, ¿sí? Como es un offset, lo voy a usar en algún momento para direccionar el parámetro. Entonces, mejor si me lo traigo en BX. Recuerden que BX es el único registro que se usa para direccionamiento indirecto, ¿sí? Entonces, me traigo, trajimos el offset, ¿sí? De A. Con esto. Ahí tenemos el offset de A en BX. Una vez que hicimos eso, nos interesa tener el valor de A, ¿verdad? Y para poder hacer la comparación y demás. Entonces, vamos a traernos el dato real de A en algún otro registro, por ejemplo, en AX. ¿Sí? Traigo lo apuntado por BX. Acá me traje, ahora sí, efectivamente, desde la memoria, trajimos el dato de A. ¿Sí? Acá vamos a tener una copia de A. Vamos a estar copiando el valor en memoria de A directamente en AX. Ahora bien, hasta acá lo que hicimos fue traernos todo el parametraje, por decirlo así, todos los parámetros, ¿sí? Que necesitan nuestra subrutina. Con lo cual, este paso está hecho, ¿sí? ¿Qué nos falta hacer? Ver qué hacer con esos parámetros, y es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? ¿Qué hacemos con esos parámetros? La idea era compararlos de alguna forma, porque era lo que pedía la subrutina, fíjense, que decíamos, tenemos que determinar si A es mayor que B, ¿sí? Sabemos que A está en AX y B está en DX, con lo cual tenemos que comparar esos dos registros, ¿sí? Hacer como un if, por decirlo así, vamos a poner una etiquetita, como un if, que sea comparar, ¿qué cosa? DX con AX, ¿sí? Comparo, DX será B, ¿sí? ¿Digo? Y AX tiene el valor de A, ¿sí? Comparo B con A. ¿Qué hacía la comparación? Una resta, pero que no guardaba el resultado, ¿sí? Recuerden eso, la comparación no guarda el resultado, lo deja nada más en los flags, o sea, afecta a los flags, no afecta a el operando destino. No hay operando destino, por decirlo así. No se guarda la operación realizada. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Va a afectar a los flags. ¿Y qué me interesa? ¿Qué flag me interesa en este caso? Como yo quiero saber si, como decíamos recién, A es mayor que B, ¿sí? Me voy a estar fijando con esta resta si el valor de esta comparación me da signo, ¿sí?
Si me da signo, significa que el valor de A es mayor que el valor de B. Si no me da signo, no sucede esa condición. Con lo cual, si me da signo, me va a interesar que se haga la modificación y el reemplazo del valor. Pero si no da signo, ya está. No me interesa hacer más nada con esos datos. ¿Sí? Con lo cual, si no me da signo, voy a irme y voy a seguir, ¿sí?, con mi programa. Vamos a decir que el fin de la subrutina es el red y se va a ir y no va a hacer nada. Ahora, si esto da signo, ¿qué pasa? Teníamos que reemplazar el valor del parámetro por referencia con el valor del parámetro por valor. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Vamos a decir, bueno, voy a copiar en mi parámetro por referencia. Recuerden que ahí todavía en Bx tenemos el offset de A, ¿sí? Fue la última vez que se modificó Bx, instrucciones, ¿sí? Y ahí vamos a copiar, ¿qué cosa? El valor del dato de B, ¿sí? Entonces, vamos a copiar Dx, perdón, me quedó en minúscula, Dx. Entonces, ahí ya con eso tendríamos la operación, digamos, que tiene que realizar nuestra subrutina. Fijarse, si B es mayor que, A es mayor que B, y si A es mayor que B, reemplazarlo, ¿sí?, con el valor de B. Entonces, con esto ya estaría nuestra segunda parte de qué tenemos que hacer con esos parámetros, ¿sí? Ahora tenemos que ver cómo hacer la vuelta al programa, que en parte ya lo estuvimos viendo con el tema de hacer el red y poner una etiqueta en el fin y terminar y demás. Pero, ¿qué va a suceder acá? Tenemos que hacer que nuestra rutina sea reusable, ¿sí? Para que sea reusable, ¿o qué quiere decir que nuestra subrutina sea reusable? Que el comportamiento o lo que haga la subrutina sobre el procesador, sobre la memoria, sobre los registros, en realidad, más que nada, tiene que ser inocuo, por decirlo así. Tiene que no afectar, ¿sí?, a lo que está sucediendo en el programa o a lo que pueda llegar a suceder luego dentro del programa, ¿sí?, del programa que me llama la subrutina, ¿sí?, obviamente. Entonces, lo que tendríamos que hacer es dejar el estado del procesador, de los registros internos del procesador, igual que cuando la rutina fue llamada, ¿sí? En pocas palabras, fijarnos qué registros estamos usando dentro de la subrutina y esos registros que estamos utilizando, dejarlos intactos. ¿Cómo dejamos intacto un registro? Ustedes ya estuvieron viendo que si uno hace una operación de apilado de los registros antes de la subrutina y luego de la ejecución de la subrutina, deja intacto el comportamiento. Pero acá lo que nos interesa es que esta subrutina yo la copie y la pegue en cualquier programa y la pueda utilizar. Con lo cual, esos apilados y desapilados van a tener que estar incluidos dentro de nuestra rutina, ¿sí? Lo primero que vamos a ver que se utiliza y que siempre nos va a pasar casi, que se va a utilizar es Bx, porque es el único con direccionamiento indirecto. Con lo cual, vamos a incluir al inicio de la subrutina un push de Bx, ¿sí? Con lo cual, ahora nuestra pila va a cambiar, ahora vamos a ver cómo, y al final de la subrutina, antes del red, un pop de SBX, ¿sí? Con lo cual, fíjense que ahora esta pila no va a ser de esta forma, porque vamos a tener, cuando estemos trabajando, además del IP, que se manda cuando se hace el call de la subrutina, acá a BX vamos a tener apilado. El BX, por decirlo así, del programa, ¿no? Epa, me quedo en mayúscula, del programa, ¿sí? Entonces, ahora nuestra cosa va a cambiar acá, porque, ¿qué pasó? Nosotros habíamos dicho, bueno, salto el IP, ahora voy a tener que saltar el IP y el push de BX, ¿sí? Con lo cual, en vez de 2, voy a tener que saltar 4 posiciones, ¿sí? Por otro lado, BX es el único registro al cual le cambiamos el valor dentro de nuestra subrutina. No, tenemos también a DX y a X que los estamos modificando, ¿sí? Entonces,
vamos a necesitar que también en algún sitio de la subrutina apilemos a X y apilemos X, ¿sí? Y también vamos a necesitar que sean sacados de la pila. O, por ejemplo, de X, para hacerlo en orden, en espacio, y el pop de X. Y ahora ustedes me van a decir, bueno, pero, a ver, me hiciste saltar 4 recién porque apilé de X. Ahora voy a tener que saltar 4 más con AX y BX. Si quieren, para no tener que modificar y que esto sea más o menos estándar, ¿sí? Estos dos push se pueden llevar un poquito más adelante cuando ya hicimos el pasaje de parámetros y listo, ¿sí? Una vez que ya hicimos el pasaje de parámetros, decir, bueno, lo dejamos un poquito más abajo, ¿sí? Y ahí no tienen que modificar el 4 ni nada. No nos complica. Entonces, la idea en esta subrutina es que nos quede ordenada en el sentido de decir, bueno, no estoy afectando los registros una vez que vuelvo de la subrutina, ¿sí? Y bueno, hago el comportamiento que nos pide el enunciado, ¿sí? Hasta acá, no sé si hay alguna duda. ¿Qué me dicen? ¿Se entiende? A ver, alguna preguntita, si se entiende, me ponen un tildecito. A ver si sí o si no. ¿Hay alguna duda? ¿Una consulta? ¿Alguien que quiera habilitar el micrófono y preguntarme algo? No hay problema. ¿Me dicen? Hola, Buenas, ¿qué tal? Sí, sí. yo tengo una duda no relacionada a lo que estabas hablando ahora mismo. Ah, ok. Tenía un problema con el tema de los push de los flags, Sí, que cuando pushaba las flags en una, o sea, en una línea y después sí. los apilaba, no me quedaba los flags que yo quería, por más que no haya Exacto. usado la pila después de pusharlo. Ah, podemos verlo después si querés en el espacio de consultas, lo vemos más en detalle con algún ejemplo, ¿te parece? Ok, dale, dale. ¿Dale? Hacemos así avanzamos con el ejercicio y vemos la consulta en particular, ¿sí? Con algún ejemplo. Vale, vale. Hacemos eso. Gracias por la pregunta. ¿Alguna duda respecto a este enunciado? ¿No? Bueno, continuamos un poquito. Y después, bueno, ya damos el espacio a preguntas y demás. Con lo cual, esta subrutina ahora ya nos quedó completita, ¿sí? Fíjense que todos los registros que se utilizaron se apilaron y se desapilaron en el sentido de decir, no vamos a cambiar el valor que tenían al inicio de la subrutina, previo, digamos, al inicio de la subrutina, con lo cual ahora ya dijimos, ok, hicimos también la reutilización del módulo, ¿sí? Ahora nos queda el Perdón, programa. sí. Sí, perdón. Creo que ahí Valen está levantando la mano. No sé si quiere Sí. preguntar algo, ¿no? Ay, perdón, no vi. Perdonen, pero me voy cambiando de pantalla y no los veo. ¿Dónde hay una manito? Ah, Valentín. O Valentina, no sé. Ahí. Sí, Valentín. Hola. Hola, ¿cómo va? No me podía activar el micrófono por eso. Yo tengo una duda. Dime. Vos cuando comparás el número de B con el de A, Sí. le haces con de X, le restas a X, ¿no? Exacto. Y cuando vos te fijas, si te dio cuando te dio con signo, vos Sí. le dejás, en vez de X guardás de X, más o menos, no sé si se Sí. entiende. O sea, estoy guardando en el offset de A, en la dirección de memoria de A, el valor de B. Claro, y si te da con signo no es que AX es más grande. Cuando da signo, significa que ¿AX es más grande? ¿O X estoy es más entendiendo grande. mal? Sí, tal cual. Sí, te da Entonces no razón. tenés que guardar el AX ahí, en ese modo, porque A te ver, la dio más subrutina, grande. mira, pongo lo que pide la Entendí. subrutina es que determine si A es mayor que B. Sí, Y en caso de que así lo sea, reemplaza el valor del parámetro por referencia con el recibido por valor. ¿Sí? ok. O sea, Sí, si es mayor, o sea, da signo, reemplazo el valor de A, que es el que va por referencia, con el valor de B, que es el que va por valor.
¿sí? El valor de B es el que está en dx. ¿Estamos? Sí, sí, ¿Entiendes? ¿O sí, sí, quedó sí. confuso? Decime, ¿eh? No, no, no entiendo. Ah, bien. Lo que me confunde es cuando vos guardás en corchete BX, ¿viste ahí? Sí. Cuando guardás DX, porque yo pensé que tenías que guardar AX, No, no, es el dato por del eso. parámetro por valor. El parámetro por valor es B, Sí, ¿sí? sí, ¿Dónde sí, lo sí. guardo? En el parámetro por referencia. El parámetro por referencia era A, Ok. ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Vi otra Sí. manito que se levantó. Ahí me tiró la notificación. Creo que eras Matías. A ver. Sí, Matías, dime. Hola, ¿cómo Bueno, va? Sí, yo tenía una duda sí, de por qué al principio de la subrutina sí. vos pusías los valores de X y de X después de haber modificado el valor de X. Después de haber... ¡Ay, tenés razón! Ahí me confundí. Mil gracias. Ah, Perdón. ok. Tenés razón, ahí me confundí. No vi el DX. Eso, digamos, el push de AX y el push de DX tiene que ir, digamos, posterior al cambio del registro. Previo, perdón, al cambio del registro. Acá Ah, sería el push de DX, ¿sí? Ahora sí. Perdón, mil disculpas. Ahí me confundí. Y acá sería está el bueno. push de AX. Ahí queda ordenadito. Yo ¿Sí? siempre lo que hacía era fijarme cuántos pushé antes y como que le iba sumando dos por cada Claro, uno y que los pushé pop ahora van antes. a cambiar porque los puse al revés, ¿sí? Atenti. Ok. Mil disculpas, no me di cuenta ahí. Gracias por la aclaración. Mil gracias. Ah, ¿Se entiende ahora? Sí, ahí veo, no sé si quedó la manito de Valen o... Que alguno no puede habilitar el micrófono, me levanta la manito, ¿eh? Valen, no sé si es que había quedado la manito o... A ver, ahí te habilito por si necesitabas decirme algo. ¿Vamos? Bueno, continuemos entonces. Mil disculpas que ahí no me había dado cuenta. Sí, está bien lo que decía Matías. El push de DX tiene que ir posterior, ¿sí? A el... Perdón, el push de DX tiene que ir previo a la instrucción en la que se utiliza DX, ¿sí? Lo mismo para el DX, previo, ¿sí? A el uso de X. Perdonen, ahí no me di cuenta, quedó el DX arriba. Entonces, ahora sí, con nuestra subrutina ordenadita, podemos pasar al programa, ¿sí? Entonces, en el programa vamos a estar mirando el envío de parámetros, cómo hacer el envío a través de la pila en este caso, y ahí nos metemos de lleno en esa parte. Fíjense que vamos a necesitar en nuestro programa hacer el envío de parámetros. Bueno, además de algunas cositas. Yo acá ya definí la tabla de datos, ¿sí? Con la tabla A o los valores de A de tipo Word de 16 bits, lo mismo la tabla de B en 16 bits, y un contador para el tema de si son iguales a 10 y demás, que esto lo vamos a ver después. Entonces, inicialmente lo que vamos a necesitar es en algún momento tener en algún sitio, en algún registro, el offset de A y el dato de B, ¿sí? Con lo cual vamos a necesitar ir recorriendo estas dos tablas a lo largo de nuestro programa y vamos a tener que ir enviando los datos de la posición 1, de la posición 2, de la 3 y así sigue. Entonces, inicialmente vamos a tener que guardar en algún sitio, ¿sí?, el offset de la tabla A, como decíamos recién. Entonces voy a hacer un move a AX, por ejemplo, de el offset de la tabla A, que va a ser, consideremos como que esta tabla, si tuviese un solo elemento, es A y B de, que veníamos utilizando en la subrutina. Entonces, me voy a guardar el offset de la tabla A. Ahora, también voy a tener que guardar el dato de B. Pero para guardarme el dato de B de una tabla, voy a tener que ir avanzando en esa tabla. Con lo cual, también me conviene traerme, ¿sí?, en algún registro, por ejemplo BX, ¿sí?, el offset de esa tabla.
tabla B. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Entonces, una vez que tengo esos offsets almacenados, me interesa también poder iterar sobre la tabla, ¿sí? Que eso también lo vamos a tener que ir viendo a medida que vayamos trabajando, ¿sí? Y me interesa poder hacer el push de ese offset, que voy a tener en AX, ¿sí? Para el envío del parámetro, y me va a interesar también hacer el push de qué cosa, de lo contenido, ¿sí? O del dato que tiene B. Pero, si yo quiero hacer esto, ¿qué va a pasar? No va a ser una operación permitida porque push y pop son operaciones que trabajan con registros. Con lo cual voy a necesitar hacer, para poder tener una operación de este estilo, poder mandarle el valor, traerme, ¿sí? En algún registro, por ejemplo, usemos DX para seguir con DX, ¿sí? Me traigo lo apuntado, ¿sí? O la posición de la tabla D correspondiente. Y en este principio va a ser la primera. Y entonces lo que apilo es ese de X. Con esto, ¿qué nos quedó? Nuestra pilita inicial de decir, bueno, apilo el offset de A, hice el push X, que es el offset de A, ¿sí? Y después apilé de X, que es el dato que nos trajimos por acá, de la tabla B, ¿sí? Entonces apilo el dato de B. Una vez que apilé el offset de A y el dato de B, ¿qué puedo hacer? Llamar a la rutina. Directamente hacer el call a, nuestra rutina se llama subr, y ahí ya puede trabajar con un elemento, ¿sí? De mi memoria o un elemento de mi programa. A la vuelta, ¿qué voy a tener que hacer? Sacar todo lo que apilé, o sea, sacar todos los parámetros, ¿sí? Hacer pop de X en este caso, que es lo primero que apilé, lo último, perdón, que apilé, y un pop de AX, que es lo primero que apilé. Con eso tendríamos la subrutina o el programa con el llamado mínimo a la subrutina, ¿sí? Con un elemento de la tabla. Pero a nosotros nos interesa avanzar en estas tablas que tenemos acá arriba. Voy a apuntar un poquito más, así se puede ver la tabla a la vez. Ahí está, el programa. Bien. Entonces, ¿qué nos va a interesar dentro de este programa? Ya hicimos el envío de parámetros, ¿sí? Para un llamado a la subrutina. Hicimos el llamado a la subrutina, bueno, medio que ya lo hicimos ahí adentro, ¿sí? Estaría como un poquito junto. Y ahora tenemos que ver qué hace la subrutina con esos datos. ¿Itera, no itera? ¿Hace algún procesamiento más? ¿Sí? Recién decíamos que lo que hacía nuestro programa es implementar un programa que, utilizando esa subrutina, reemplace los valores de una tabla según los de otra tabla, posición a posición, ¿sí? Entonces, tenemos que ir iterando en esa tabla de alguna forma. ¿Cómo vamos a hacer esto? Para poder iterar sobre una tabla, lo que estuvimos viendo, lo que estuvimos utilizando en la práctica, es decir, bueno, voy a contar la cantidad de elementos que tiene mi tabla y voy a ir avanzando hasta que se me quede sin elementos, o hasta que complete la cantidad de elementos que la tabla tiene. Para eso vamos a necesitar, inicialmente, tener un contador, ¿sí? En el cual yo sepa cuántas posiciones o cuántos elementos tiene mi tabla, y a partir de ahí voy descontando hasta llegar a 0, es la más fácil de las metodologías. Entonces voy a incluir acá arriba, por ejemplo, no tienen tantos elementos esto, así que con un byte nos alcanzaría. Vamos a usar CL, que tenga el offset de tabla B menos el offset de tabla A. ¿Sí? Con esto tendríamos en CL la cantidad de elementos por 2, porque son de tipo double esto, ¿sí? La cantidad de elementos por 2 de nuestro programa, o con el que tiene que trabajar nuestro programa. Entonces, uno arrancaría dentro de el programa a decir, bueno, yo ya sé que mi tabla tiene esta cantidad de elementos por 2, ¿sí?
y voy a ir iterando sobre esa cantidad. ¿Cómo itero? Armando un bucle. Yo sé que estas instrucciones se tienen que repetir dentro del bucle, ¿sí? Y que tengo que ir avanzando. Entonces, ¿cómo definíamos un bucle? Por una comparación. Podemos hacer una etiquetita que se llame de bucle, y decir, bueno, acá voy a buscar que L llegue a 0, ¿sí? Mientras eso no pase, voy a continuar. Eso no pasa, entonces no voy a saltar, salto si pasa, me voy al fin del programa, supongamos que el fin del programa esté acá, por ahora es ahí. Entonces digo, bueno, compare L contra 0, como no es 0, no voy a saltar, ¿sí? Como no salto, hago una iteración. En esta iteración, ¿qué hago? Apilo a X, que en realidad va a ser el offset de tabla A, apilo el dato de BX, este primero, llamo a la rutina, pego la vuelta, desapilo para limpiar la pila, para dejar todo como estaba, y ahora ¿qué tengo que hacer? Avanzar en la tabla, ¿sí? El avanzar en la tabla, ¿qué va a significar? Que yo tengo que decir, bueno, necesito que tanto tabla, la referencia a tabla A que tengo como la referencia a tabla B que tengo avancen un double, ¿sí? Entonces, si yo hago inc a X e inc de X, que son las dos referencias a tabla, fíjense que acá en AX tenemos el offset de tabla A, ¿sí? Incremento, offset, tabla A, y acá sería incrementar. Estamos trabajando juntos, estamos, ¿sí? El offset, ¿sí? Offset, tabla B, ¿sí? ¿Qué va a pasar si yo hago incremento? Lo que pasa es que el inc avanza una única posición y yo estoy trabajando con double, ¿sí? Por lo cual, esto va a tener que cambiar y ser add a x2 y add, ¿sí? X. Fíjense el tipo de dato con el que están trabajando cuando hacen estos desplazamientos, ¿sí? Porque si estamos trabajando con byte, está todo bien, usamos el incremento. Cuando no estamos trabajando con byte, estamos trabajando con word, se hace de a dos, ¿sí? De dos posiciones. Entonces, una vez que avancé en las dos tablas, ¿qué voy a hacer? Decir, bueno, genial, avancé en la tabla A, avancé en la tabla B, pero ¿qué pasó? Yo también ya hice un elemento de mis tablas de programa. Entonces tengo que hacer un descuento, ¿sí? En CL, que era mi contador, de 2 unidades. Lo mismo. Tengo dos posiciones menos que procesar, por decirlo así, de la tabla. En realidad es un elemento de 16 bits. ¿Sí? Y ahí, una vez que hice eso, ya me puedo ir y decir, bueno, vuelvo al bucle y que itere hasta terminar. ¿Sí? Hasta ahí veníamos, bueno, con qué tiene que hacer qué tiene que hacer nuestro programa, ¿sí? Si itera, si no itera, qué es lo que hace. Ahora, tenemos que ver alguna cosita adicional que nos pedía nuestro programa. Fíjense que decía, bueno, los valores finales serán tales, además debemos contabilizar cuántos de los valores de B son iguales a 10 y almacenar este resultado en memoria principal. Bueno, esto incluye unos cuantos pasos. Inicialmente vamos a necesitar un contador nuevo, ¿sí? Y vamos a necesitar almacenar ese resultado en memoria principal. Fíjense que vamos a tener entonces que definir un contador nuevo para poder contar esa cantidad. Vamos a decir, bueno, vamos a usar, si usamos CL para lo otro, usamos TH para esto, vamos a decir, bueno, lo usamos en 0. Tratemos de contabilizar de manera eficiente, esto quiere decir, usemos la memoria que tengamos disponible más cerca del procesador y después vayamos a memoria, ¿sí? Entonces vamos a ir contando en CH y después lo almacenamos al final del programa. Y bueno, tenemos que ver dónde está el valor de B, porque eso nos decía, contabilizar cuántos de los valores de B son iguales a 10. ¿Dónde nos había quedado el valor de B? Esa es la pregunta del millón ahora. ¿Dónde nos había quedado el valor de B dentro del programa? El valor de B,
Fíjense que nos traíamos primero el offset de tabla B a BX. Ese valor de la tabla lo traíamos después a DX. Bueno, entonces lo tenemos en DX. Podemos hacerlo si queremos posteriormente a la subrutina, ¿sí? Decir, bueno, una vez que ya volví de la subrutina, comparo, ¿sí? El valor de DX contra 10. Digo, bueno, ¿es igual o no es igual? ¿Sí? Si es igual a 10, me interesaba contarlo. Entonces voy a decir, bueno, si no es igual, ¿sí? No es igual, no es 0 la resta, voy a decir que no cambie o no incremente el valor de CH. Pero si es igual, que haga un int de CH. ¿Se entiende acá? Entonces directamente digo, bueno, continuemos y sigamos con nuestro procesamiento. Y si, digamos, tenemos que seguir sin hacer este incremento, bueno, va a saltar. ¿Dónde estaría esa etiqueta no inc? Acá directamente. ¿Sí? No voy a incrementar, continúo con lo que seguía después. ¿Sí? Y me olvido de lo demás. Digamos, comparo contra 10, repasamos, ¿no? Comparo contra 10 el valor de B, está guardado en DX. Si eso me da 0, va a agarrar y va a decir, bueno, tengo que incrementar, con lo cual no va a saltar, ¿sí? Y va a decir, y va a venir, y va a incrementar, y va a seguir con el procesamiento normal. Ahora, si supongamos que el valor de DX era 7, ¿sí? No va a dar 0, con lo cual va a entrar este jump y va a saltar a esta etiqueta, ¿sí? Haciendo el procesamiento continuo sin hacer el incremento de CH. Ahora, una vez que terminamos, ¿qué va a pasar? Cuando ya terminamos de hacer todo el procesamiento, todo el vector, todo el bucle, vamos a tener en CH la cantidad de elementos que son iguales a 10, ¿sí? La cantidad de B que son iguales a 10. Entonces, esa cantidad que está en CH la tenemos que guardar en memoria. Para eso, fíjense que yo les incluí una variable que se llama cont, arriba, ¿sí? Una variable de tipo byte, porque tampoco se tiene tantos elementos en la tabla. Y lo que vamos a hacer es cuando termine el programa, decir, bueno, cuando termine el programa, ¿dónde es? En el fin del programa, vamos a decir, bueno, voy a copiar el valor de encont, ¿sí? El contador que está en memoria, de CH, ¿sí? Y ahí ya voy a terminar mi programa con el contador actualizado en memoria. ¿Sí? Fíjense esto que les decíamos recién, de tratar de utilizar la memoria más cercana al procesador para poder contabilizar, en este caso va a ser CH, ¿sí? Y que se vaya incrementando durante todo el programa y hacer un único guardado al final del programa, ¿sí? Hay muchos que se ven tentados en directamente el incremento acá, hacerlo en memoria, pero eso es ineficiente, ¿sí? Porque lo que hace es un acceso a memoria por cada elemento que sea igual a 10. En este caso estamos haciendo un acceso a memoria únicamente al final del programa, ¿sí? Mientras más larga la tabla, más lento nuestro programa si hacemos el incremento directamente en memoria. ¿Sí? Y con esto creo que ya estamos, a ver, esperen que me machete, el machete en el que tengo las notitas para no olvidarme de decirles nada. Es eso. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es probar una ejecución, ¿sí? Vamos a ver qué tal anda esto. Fíjense que si hacemos una ejecución rápida, vamos a tener en CH, acá tenemos la cantidad de elementos que son iguales a 10 de B. Fíjense que da 1, así que estaríamos bien en la cantidad de contados. Habría que ir a cont, que va a ser, a ver, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, bien, ok. Vamos a tener que ir más o menos. Epa, medio complicado ver la memoria acá porque está toda lineal. Pero se lo puedo llegar a ver. Fíjense que tenemos 10,
acá este es el último elemento de B, y acá tenemos el count. ¿Sí? Esta es la variable count, que tiene el valor de 001. 0001, perdón. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Más o menos. A ver, voy a poner la listita de participantes, así los puedo ver. Me dicen con un tildecito que sí, ¿entendieron o no? ¿Sí? ¿Se entiende? Ay, buenísimo. Bueno, ahora quedamos a disposición para consultas, tanto los ayudantes como yo. Hay una manito, a ver, me veo. Franco, dime. Hola. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta era si se podía hacer el llamado a la reconciliación, o sea, me estoy expresando mal. Si se podía repetir el programita ese en el Sí. mismo, o sea, el mismo módulo, por decirlo así. Esto No de entendí la ir pregunta. avanzando en la tabla. Si se podía avanzar en la tabla en el mismo programa. La idea sería que vos en la subrutina nada más trabajes con dos parámetros, ¿sí? Que trabajes con un elemento de A y con un elemento de B, ¿sí? El avance Ok. y demás lo haga, vos fíjate que la tabla no se introduce hasta que no te hablo del programa, ¿sí? Por eso está dividido el enunciado en dos partes, como para que arranquen primero con la subrutina, no se preocupen de todo lo que pueda llegar a ser el programa, ¿sí? Que hagan que su subrutina sea reutilizable, que digamos que trabajen únicamente con esa parte del problema para achicarlo un poco, y después ahí sí hacemos ya en el programa el tema de la iteración, de ir fijándose qué pasa posición a posición, qué me afecta, qué no, qué tengo que hacer con los datos después de haber hecho la subrutina y demás. ¿Sí? Claro, ok. Que es de manera separada, a ver, número uno, te va a simplificar la vida, porque ver todo el problema junto es un lío. Y número dos, se hace más, digamos, la subrutina, perdón, más reutilizable todavía. Claro. Que la puedes usar en distintas iteraciones. ¿Sí? Sí, sí, sí. Buenísimo. ¿Alguna otra consultita del programa? Bueno, esto también de lo que decía por acá, a ver, que además debe contabilizar cuántos valores de B son iguales a 10 y almacenar el resultado en memoria principal. Esto se podía hacer, si ustedes querían, también ahí ni bien tomaban el parámetro, pero queda más ordenado si lo hacemos luego del llamado a la subrutina. ¿Sí? Es mucho más prolijo. Bueno, con esto estaríamos con la explicación, con lo cual voy a pausar la grabación, porque si no la grabación se hace eterna. Y, ¿cómo es? Y ya continuamos con las consultas. A ver, ¿dónde está acá? Acá, no encontraba la grabadora. Bueno, hasta acá llegamos con la grabación.